Mi nombre es Micaela Morales López, docente de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Saludo con aprecio a los organizadores y a quienes participan en el segundo ciclo internacional de conferencias virtuales de literatura iberoamericana a través de los autores y sus obras principales. El título de mi trabajo, La construcción del sujeto histórico en la corte de los ilusos de Rosa Beltrán. Introducción. A unos meses de la celebración del bicentenario de la consumación de la independencia de México, resulta interesante abordar desde la perspectiva literaria y estética a quien fuera la principal figura de dicho acontecimiento. Me refiero a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín I, emperador de México. Desde época temprana y contemporánea a Iturbide se empezó a escribir sobre el personaje. Los primeros escritos de naturaleza popular se podían encontrar en las calles de la ciudad, al principio para alabarlo, después para vituperarlo. El siglo XIX abundó en mostrar una imagen parcial y degradada del emperador. Hubo escritores que fueron más imparciales, otros por el contrario se convirtieron en sus panegiristas. Al parecer el libro Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, del ecuatoriano Vicente Rocafuerte Bejarano, publicado en Filadelfia en 1822, y el monólogo El unipersonal de don Agustín de Iturbide, emperador que fue de México, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi, publicado en 1823, cimentan el inicio de la historiografía de Agustín de Iturbide. El primero confecciona un sujeto histórico en su carácter de antihéroe, mientras que Lizardi configura un héroe trágico, víctima de sus pasiones. Una mirada más fresca sobre la biografía de Agustín de Iturbide la ofrece la escritora mexicana Rosa Beltrán, con su novela histórica La corte de los ilusos, publicada en 1995. Para Beltrán, La corte de los ilusos es una novela histórica que, cito, da cuenta de los 10 meses que dura el imperio de Iturbide, pero a partir de su vida secreta y privada. Fin de la cita. Asimismo, la autora señala que la obra se diseñó sobre la base de la documentación y que incluyó las versiones tanto de sus detractores como de sus simpatizantes. Cito, además de la versión histórica que todos aprendemos, convirtiendo aquello en un collage que daba como resultado una serie de malos entendidos, de diálogos de sordos y, al fin de cuentas, una farsa histórica. Fin de la cita. Además, en la corte de los ilusos permea el humor, la ironía y la ternura que desbordan algunos de los personajes. Por ello, se hace necesario analizar la confección de la novela a partir de su recurso más evidente, la ironía, para observar cómo se construye el sujeto histórico. La narrativa se centra en la biografía de Iturbide, desde su coronación hasta su abdicación, con documentos propios de la historiografía. La obra describe los preparativos de la ceremonia, diversas reuniones de naturaleza social y política, como el nacimiento del hijo menor del monarca, así como una reunión con Fray Servando Teresa de Mier, dan cuenta de las costumbres de una monarquía con múltiples paradojas. Entre ellas, reinventar comportamientos donde la farsa mueve a la risa y al ridículo. Muchos sucesos son comentados desde la intimidad del hogar y otros son de carácter público. En la novela es claro y contundente la exageración, lo cual se logra con el trabajo del lenguaje para crear situaciones hilarantes, vergonzosas, a la manera de una farsa, donde la ironía juega un papel fundamental. Otro aspecto que abunda en la novela es la intertextualidad, que se presenta como paratextos en los títulos de los diferentes apartados o bien en fragmentos que complementan el panorama de las costumbres y el comportamiento de la sociedad de la época. Y sobre todo operan como elemento contextual para comprender la ironía plasmada. La corte de los ilusos y el andamiaje irónico. Si bien la ironía desde el campo de la retórica es considerada como una figura que se asocia a la simulación, la ilusión, la permutación o lo contrario de una conducta, en la práctica la ironía implica cierta parcialidad, dado que su utilización incluso se completa con el convencimiento del público o del lector, que conoce la otra parte de dicho vocabulario. Por ello, el éxito de la ironía se asegura con la interpretación del sentido contrapuesto.
Como la ironía exhibe especialmente el malentendido, la señal del contexto se hace necesaria para cerrar el ciclo del sentido. Si bien la ironía surge de la retórica, su marco es mucho más amplio. Spang señala al respecto, cito: el término designa no solamente un tropo, sino en primer lugar una actitud mental, en la que la crítica, el escepticismo y la comicidad desempeñan un papel importante. Fin de la cita. En efecto, La corte de los ilusos muestra diversas contradicciones de los personajes que se manifiestan a nivel verbal y a nivel situacional. La novela, en su carácter polifónico, presenta varias perspectivas, desde las cuales se observa la vida de Agustín de Iturbide. La biografía del emperador está confeccionada a través de las relaciones con otros personajes, especialmente mujeres: la madre, la costurera, la hermana, la esposa, la prima y la amante. Un conjunto de microhistorias da cuenta del sujeto histórico, con lo que se desacraliza la figura del emperador y se le sitúa a un nivel de persona común y corriente, a pesar de los diferentes motes con que es tratado Iturbide en el trabajo, tales como Su Alteza Serenísima, Su Majestad, el Dragón de Hierro, Generalísimo, Emperador o Su Excelencia. Con un tono de ironía, de humor y sobre todo el conocimiento del pueblo a través de sus dichos, refranes o sentencias, se apertura el capítulo 1, titulado El amor propio es más hábil que el hombre más hábil del mundo. El apartado registra la historia de Madame Henriette. Se trata de un personaje ficticio, una modista francesa venida a menos y que sale huyendo de Francia. Con un tono insolente, la mujer expresa: Madame, Monsieur, no tengo ninguna preferencia por quedarme aquí. Fin de la cita. Lo que le valió ser contratada. La modista vio crecer a los 5 hijos de la familia Iturbide Aramburu y también morir a 2 varones, por lo que Agustín se convirtió en el hijo predilecto de la madre, la costurera, quien elaboraba una variedad de trajes. Cito: como si en vez del hijo de un comerciante criollo y una rubita vallisolitana estuviera vistiendo al niño Jesús en el pesebre. Fin de la cita. Señales inequívocas, según doña Josefa, de que el niño estaba predestinado. El personaje de la modista será fundamental porque es ella la que confecciona el traje del monarca para la ceremonia de coronación. En un principio sería una túnica azteca, pero más adelante crea un atuendo estilo Napoleón, a la altura del generalísimo, que para la modista seguía siendo un simple garzón, a quien no tenía el menor temor de ridiculizar. Cito: Madame Henriette repetía que había visto a Agustín desde que era un petit garçon, que se meaba en los calzones, las cosas por su nombre, y por eso no podía sino tomar en broma la idea que ahora tuviera que llamarlo Su Alteza Imperial. La novela abunda en ejemplos de donde la ironía se presenta a partir de las situaciones y circunstancias narradas. Así, al concluir la ceremonia de coronación, el obispo Cabañas observó que Iturbide tenía algo ladeada la corona. Como ya había impuesto la corona, se acercó con el pretexto de dar la última bendición y dijo, cito: que no se le caiga la corona, señor emperador. Descuide, señor obispo, respondió el dragón, creyendo que Cabañas lo decía con mala leche. Yo cuidaré que no se me caiga. Fin de la cita. Como se observa, el juego del lenguaje crea el equívoco, pues el obispo se refiere al objeto, mientras que Iturbide interpreta al objeto por lo que representa. La ironía verbal expresa la existencia de una contradicción entre lo que se dice y lo que debe ser entendido. Por ello, no solo se centra en el enunciado mismo que alberga la paradoja, sino en lo aparentemente literal y lo aludido por éste. En la novela, después de la ceremonia de coronación, el emperador decide regresar al palacio por otro camino. Recorre las calles montado en su caballo, mientras que su séquito, entre ellas la emperatriz, tuvieron que caminar por el fango y las calles llenas de inmundicia. Con suma molestia la mujer exclama, cito: ¿y esta es la ciudad de los palacios?
Fin de la cita. El primer capricho del generalísimo, pasar por la casa de la güera Rodríguez, quien todos sabían que era amante, solo para elogiar a la mujer con un galardón más, tal y como lo hiciera en su entrada triunfal con el ejército trigarante. Casi le cuesta un accidente a la emperatriz. Cito. La emperatriz dio un traspié y poco faltó para que perdiera un zapato. Algunos entre la multitud no pudieron reprimir una carcajada. Un lépero gritó que el imperio apenas comenzaba y la emperatriz ya estaba dando malos pasos. Fin de la cita. La ironía situacional se presenta cuando un hecho o una circunstancia propicia un estado paradójico respecto de la naturaleza del suceso inesperado. Como es bien sabido, el imperio de Iturbide estuvo inmerso en problemas políticos y económicos, en especial porque recibió un imperio en la ruina. Los soldados estaban muriéndose de hambre, por lo que un grupo del ejército decidió asaltar el Parián. Cito. Después de enterarse de lo ocurrido, Iturbide dio la orden de custodiar el Parián con el mismo cuerpo de soldados que lo iba a robar, porque como dijo, para custodiar el imperio era que le pagaban a los soldados. Así que los militares se vieron en el dilema de ser protagonistas del asalto y vigilantes de sí mismos a la vez. La novela desarticula la imagen del monarca al despojarlo de su investidura y posicionarlo como un simple mortal con algunas virtudes y muchos defectos, planteados en sus acciones. La obra se cierra con la presencia de la modista en la confección del hábito de San Francisco, que sería la mortaja de Iturbide, y ni en esa situación de pena y dolor el narrador se aleja de la ironía. Así, al señalar los esfuerzos que hace la modista, pues el cuerpo del exmonarca presenta sobrepeso, a lo que la mujer expresa, cito. La ambizione, Augusto, dijo la modista sentenciosa. La ambizione y el foie gras. Ya lo ves, rompen el saco. Fin de la cita. El juego de palabras del francés y el español llevan a observar la ironía, pues en la traducción se refiere a la ambición y a la fe audaz, pero como el narrador previo estableció el sobrepeso del muerto y sin una traducción se expresaría como la ambición y la fea grasa, lo cual evidentemente lleva a la risa en un momento de pena. Reflexiones finales. Coincido con Lauro Zavala cuando señala que es evidente el empleo cada vez más frecuente de la ironía en la narrativa moderna. Su presencia obedece a que, cito, se recurre a la ironía como una estrategia que permite expresar las paradojas de la condición humana y los límites de nuestra percepción de la realidad. Ello exige la presencia de un lector capaz de reconocer las distintas estrategias del autocuestionamiento que este mismo discurso pone en juego. Fin de la cita. En efecto, la corte de los ilusos apela al lector para que desentrañe las contradicciones del discurso histórico oficial y observe las paradojas que subyacen en la biografía del personaje histórico. Para ello, la autora se vale de la ironía porque intenta desacralizar la figura de Iturbide, el cual tuvo errores históricos que le costaron la vida. En el aspecto íntimo y privado de la vida familiar se le muestra lidiando con las conspiraciones de las mujeres, con un carácter apaciguado, tranquilo y gentil, de esposo, de primo, hermano y amante, lo cual contrasta con su apodo, de dragón de hierro. En el ámbito público mostrará su contraparte de rudo militar. El tono de la novela revela a un Iturbide que tuvo todo el poder de un imperio y lo perdió por sus acciones, su ambición e inexperiencia, pero sobre todo por el amor a su familia y a la patria, lo cual resulta una ironía, ya que no se le reconoce en la historia como un consumador de la independencia de México, en la misma medida que a Hidalgo y a otros próceres de la patria. La corte de los ilusos también señala que la historia no se hace con un solo hombre. Quiero terminar mi exposición con un agradecimiento para los organizadores. Para la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Letras, el Ministerio de Cultura de Perú, Tumbes, el Gremio de Escritores de Perú, el Gobierno Regional de Tumbes,
la Unión Hispano-Mundial de Escritores y la Sociedad Tunvecina de Escritores. Muchas gracias por su atención.